Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Vamos a continuar hoy día con el libro de Malaquías. Así que abran sus Biblias en el libro de Malaquías. Ya hemos hablado antes de lo que pasó después de esos 70 años de cautiverio, ¿verdad? Vimos cómo después de 70 años de cautiverio, el pueblo hebreo perdió esa pasión de la fe, perdieron ese fuego de Dios, y la fe del pueblo se fue enfriando, acomodándose a la cultura babilónica. Terminaron con una fe sin compromiso, una fe superficial, una fe sin obediencia, una fe insípida. Cuando estaba en Lima hablando de este tema, la gente le decía, para que la gente de allá me entienda, le decía, es una fe sopa fría, una sopa fría que no calienta a nadie, ¿no? Esa fe que ya no sirve, ¿no? Que no sala. Una leche aguada, ¿no? Es un vaso de leche al que le echas tanta agua que ya no tiene sabor a leche. Y lo que mejor entendieron es cuando le dije, es una empanada sin relleno. Sí. Cuando agarras una empanada y hueca, ¿no? No tiene carne. Entonces, así era la fe del pueblo hebreo. Cuando regresaron de Babilonia, la fe, este tipo de fe sin compromiso, desobediente, se había apropiado del corazón de ellos, ¿no? Ahora, ¿es esto un proceso extraño? No, no lo es. Es un proceso repetitivo. Vamos a leer juntos, marquen ahí Malaquías capítulo 3, pero vamos a buscar ahorita Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra, ¿no? No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y esto, hermanos, lo vemos nosotros en el pueblo de Dios. Cuando ustedes leen el libro de los jueces, ¿qué cosa era un juez? Un juez era un líder político-militar que era levantado por Dios para rescatar al pueblo cuando las naciones vecinas habían invadido Israel por el pecado de Israel. Es decir, el pecado, el alejarse del Señor, nos debilita en la fe. Nos debilita no solamente la fe, mas nos debilita en nuestra relación con Dios. Nos alejamos de la protección de Dios, nos salimos del paraguas de la gracia de Dios y terminamos pagando impuestos a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, porque ellos invadían la nación de Israel y Israel no tenía un Dios protector. Pero no porque Dios no estuviera, sino porque ellos se habían alejado de Dios. Y entonces, algunos en el pueblo clamaban a Dios, y entonces Dios levantaba un juez. Y este juez resultaba siendo un líder que agrupaba al pueblo de Dios, era un líder político-militar, lo levantaba al pueblo, y se liberaban de esa opresión de los vecinos. Y mientras el juez vivía, el juez cumplía no solamente funciones de líder político-militar, sino también de juez. Entonces, mientras el juez vivía, el pueblo se mantenía firme en las cosas de Dios. Había nuevamente sacerdocio, había nuevamente sacrificio, había nuevamente vida espiritual en el pueblo, porque los sacerdotes se sentían protegidos.
El pueblo levita cumplía sus funciones porque había vida espiritual. Y luego moría el juez. Y lo interesante cuando leen ustedes la historia del libro de los jueces es que cuando moría el juez, ¿qué pasaba con el pueblo? Volvían a caer en lo mismo de antes. Volvían a adorar dioses paganos, volvían a seguir idolatrando y haciendo costumbres paganas. Y cuando ellos volvían a eso, volvían a caer. Y qué casualidad, los pueblos vecinos volvían a invadir y nuevamente los subyugaban y los obligaban a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y el círculo se repite. Y se repite con nosotros también. Nosotros nos alejamos del Señor, caemos en problemas. La Biblia dice, los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Y entonces buscamos a Dios y nos encontramos con Dios. Y Dios es bueno y Dios es misericordioso y Dios nos ayuda, nos restaura, nos rescata. Y cuando nos sentimos cómodos, nos deslizamos. Dejamos nuevamente que la fe se enfríe, ¿no? Nos comenzamos a relajar en cuanto a la fe. El proyecto Nehemías, por el cual Luz y yo estuvimos en Lima, es una maravilla. Ya empezó el proyecto, ya está caminando duro. Fue lindo estar ahí. Fueron cerca de 110 personas. Recordar mis tiempos de juventud, parado adelante dirigiendo las canciones de aquella época, y toda la cantidad de viejos ahí parados cantando, ¿no?, las canciones que recordaban de su juventud. Y la idea del proyecto Nehemías es recuperar a mucha gente que pasó por el grupo, pero que se alejó y se enfriaron. Y ese es uno de los aspectos del proyecto Nehemías, ¿no? Y entonces yo decía, es verdad, esta es una realidad. Nos alejamos, nos deslizamos suavemente, sin querer. No sentimos que nos estamos deslizando hasta cuando ya es demasiado tarde. Y entonces, hermanos, cuando esto ocurre, aparecen profetas como Malaquías que le dicen al pueblo, vuelvan a Dios, regresen a Dios. Es hora de retornar al Señor, ¿no? Cuando hemos estudiado Malaquías, hemos estudiado las 7 preguntas que hizo Malaquías. Hemos estudiado ya 4 de ellas, ¿no es cierto? La primera es cuando Dios les dijo, yo los he amado, y ellos contestaron, ¿en qué? ¿No? 70 años de cautiverio, ¿dónde está tu amor? ¿Por qué has permitido todo ese tiempo sin amor? Y la segunda y la tercera las estudiamos juntas, cuando Malaquías le dice, han menospreciado el nombre de Dios, están deshonrando el nombre de Dios. Después de 70 años, con esa fe desobediente, con esa fe sin compromiso, ustedes están menospreciando a Dios, están deshonrando a Dios. La cuarta pregunta era, ¿en qué te hemos cansado? Y eso cuando lo vimos era, cuando tiene que ver el pueblo de Dios, no se da cuenta cuando habla contra Dios y Dios se aburre, Dios se cansa de nosotros, ¿no? El día de hoy nos toca la pregunta número 5. ¿En qué hemos de volvernos? Así que vamos a leer el pasaje de Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 7. Malaquías 3, 6 al 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahora, el término volver, que aparece acá en hebreo, significa cambiar el rumbo. Otras traducciones ponen convertirse. ¿Por qué? Porque la palabra conversión significa que tú vas en cierto rumbo y tomas la decisión de cambiar de rumbo. Y a eso se le llama conversión, ¿no? Volverse, dejar un camino, cambiar de dirección. Hay una historia que probablemente muchos de ustedes ya deben haberla escuchado en el internet, y es una conversación por radio.
Y dice así: en aquella noche el mar estaba embravecido, el viento silbaba con fuerza, las olas golpeaban el casco de uno de los barcos más poderosos de la Marina de los Estados Unidos. Era un enorme portaaviones, acompañado por varios destructores, fragatas, buques de apoyo. Toda una flota avanzando en formación. En el puente de mando, el capitán observaba el radar. De pronto el operador le dice: «Capitán, hay una luz que viene directamente hacia nosotros». «¿A qué distancia?», preguntó. «A 5 millas y acercándose». El capitán tomó el micrófono de radio y dijo: «Atención, embarcación al frente. Les habla la Marina de los Estados Unidos de América. Cambien inmediatamente de rumbo 15 grados al norte para evitar colisión». Pasaron unos segundos y se escuchó una voz de respuesta tranquila que decía: «Negativo. Les recomendamos que ustedes cambien de rumbo». El capitán sonrió con cierta ironía y dijo: «Debe ser un pescador, un pobre pescador que no sabe quiénes somos nosotros». Volvió a tomar el micro y dijo: «Les habla el capitán de un buque de guerra de los Estados Unidos de Norteamérica. Repito la orden: cambien inmediatamente de rumbo». Silencio. Luego volvió la misma voz, tranquila: «Con todo respeto, señor, le recomendamos nuevamente que ustedes cambien de rumbo». El capitán empezó a perder la paciencia. Agarró el micro y dice: «Escúchenme bien. Estoy al mando de uno de los portaaviones más grandes del mundo. Navego con 3 destructores, 2 cruceros, un submarino de apoyo y varios buques de escolta. Tenemos cientos de marinos a bordo, helicópteros, aviones de combate y todo el poder de la Armada estadounidense. Si no cambian inmediatamente su rumbo, tomaremos las medidas necesarias». La respuesta llegó después de unos segundos, muy amable, muy calmada, y contestó: «Comprendido, capitán. Nosotros somos 2 personas. Tenemos un perro, tenemos 2 latas de cerveza y un canario que en este momento está durmiendo». Y luego dijo: «Ah, y por si acaso, somos el faro de Cabo Finisterre. Si ustedes continúan, se van a estrellar contra la tierra». Hubo un silencio y solo se escuchó la voz del capitán diciendo: «Cambien de rumbo 15 grados». Esta ilustración es perfecta porque nos ilustra cómo nosotros a veces queremos que Dios cambie de dirección. Señor, cambia tu voluntad. Señor, cambia tus mandamientos. Señor, cambia lo que dice sobre el pecado. Señor, adáptate a los tiempos. Pero ¿qué nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 6? Yo, Jehová, no cambio. Las opiniones cambian, las leyes cambian, los modelos cambian, las modas cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo puedo ir directamente y estrellarme contra la palabra de Dios. Eso no va a mover la palabra de Dios. Lo que va a hacer es me va a destruir a mí. Y es que así comienza la vida cristiana, cuando cambiamos de dirección. El primer punto en nuestra fe es esto, hermanos. Es muy importante que lo entendamos. La vida cristiana empieza con un paso de conversión. Siempre. Cuando tú en tu vida entiendes que tu rumbo había estado lejos de Dios, separado de Dios, dándole la espalda a Dios, y decides cambiar de rumbo, entonces volteas y decides encaminarte hacia Dios. Eso es lo que la Biblia le llama por conversión. Si no hay conversión en nuestras vidas, solo hay religión en nuestras vidas.
Hay mucha gente que asiste a la iglesia y nunca pasó por un proceso de conversión. Nunca han nacido de nuevo. Cuando Nicodemo se acerca donde Jesús y le pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. O sea, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Voy a volverme a meter en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no me estás entendiendo. El que nace de agua y del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu para poder entender cómo llegar a ser hijo de Dios. Y eso se llama conversión. ¿Ok? Si no has pasado por este proceso de conversión, aún no eres hijo de Dios. Eres religioso, asistes, pero aún no has entendido lo que significa encontrarse con el Señor. Pregúntate. Y si no has pasado por ese proceso de conversión, acércate, habla conmigo. Yo te explico cómo llegar a ser hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, si yo les dijera en este momento lo que le dice Malaquías, dice, yo Jehová no cambio. En el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Si te dijera hoy, es necesario que vuelvas a Dios, probablemente la mayoría me responderían igual que Malaquías. ¿En qué? ¿En qué hemos de volvernos? Yo vengo a la iglesia, asisto a la iglesia, ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí hay un truco, hermanos. Para saber, escuchen, para saber si estoy andando mal o si estoy haciendo algo mal en mi fe, ¿sabes qué va a pasar? La palabra te va a exhortar, te va a confrontar y te va a incomodar. ¿Cómo descubrimos que estamos andando mal? Cuando la palabra me exhorta, me confronta y me incomoda. Si cuando asistes a la iglesia la palabra de Dios te acaricia, entonces algo está mal. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos perfectos, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a la perfección. Dios quiere llevarnos a la perfección. ¿Y cómo se hace eso? ¿Con palabras bonitas? ¿O cuando Dios te confronta y te dice, esto no está bien? Y molesta, ¿no? Todos hemos sido hijos alguna vez. Y las mamás, arregla tu cuarto. Arregla tu cuarto. Y uno, ya mamá, te molesta. ¿Pero te lo dice tu mamá porque es mala? ¿Por qué te lo dice? Porque quiere enseñarte orden. ¿Cuántas veces hemos renegado contra la mamá o contra el papá cuando nos llamaron la atención? Nos llama la atención y nos incomoda, pero eso significa que hay algo que no está bien, porque si estuviera bien, entonces no nos molestaría. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te exhorta, cuando la palabra de Dios te toca, y cuando la palabra de Dios te incomoda, lo que Dios te está diciendo es, acá tienes que mejorar, acá falta algo. Malaquías es perfecto en esto. Hoy en día, hermanos, se ha perdido tanto la palabra que en las iglesias te acarician con cosas y versículos bíblicos que te gustan, ¿no? Spurgeon decía, llegará el día en que en lugar de pastores alimentando las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Y eso es lo que está ocurriendo. En lugar de pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Bien, entonces, cuando la palabra de Dios, ¿y por qué les digo esta introducción? Porque lo que viene de Malaquías es duro. Malaquías no viene a acariciar al pueblo. Malaquías tiene una misión como profeta de incomodar al pueblo.
quiere que el pueblo se sienta incómodo para que vuelva a Dios. Pero cuando la palabra te incomoda, hay tres posibilidades. La primera, te vas a sentir atacado, enfadado y ofendido, y querrás irte para no escuchar. La segunda, vas a autodisculparte, vas a buscar una excusa para ti, para aliviar tu conciencia. Y la tercera, vas a arrepentirte, vas a pedirle perdón al Señor. Son las tres posibilidades. Vamos a ver en cuál caemos nosotros. Acuérdense, una, te vas a sentir enfadado, ofendido, vas a querer irte, esta iglesia habla tonterías, no me gusta, te vas, ¿no? La segunda, te vas a disculpar, no, pero es que mira, es que fíjate, no, ¿te entiendes? No, o sea. Y la tercera, agacha la cabeza y le dice al Señor, perdóname Señor, quiero retomar el camino. Ahora sí, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, lo primero que dice Dios acá, a través de Malaquías es, porque yo, Jehová, no cambio. Cuando es necesario cambiar de rumbo, lo primero que debemos saber es que Dios no ha cambiado, ni cambiará. Yo puedo tapar el sol con un dedo, pero el sol no deja de estar ahí. Yo puedo mover las agujas del reloj, pero la hora no cambia. Yo puedo torcer y acomodar la palabra de Dios, pero eso no cambia la verdad de Dios. Y entonces, lo primero que dice Dios acá es, yo, Jehová, no cambio. El carácter de Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Dios es inmutable. Sus promesas son inmutables. Su palabra es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El hombre es como la flor de la hierba, pero la palabra permanece para siempre. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una corriente muy fuerte al interior del pueblo evangélico. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Ah? ¿La han escuchado? Es verdad. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero ¿en qué contexto? ¿En qué contexto se dice? Romanos 6:15. Romanos 6:15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Se dan cuenta del contexto? El contexto es, o sea, porque estoy bajo la gracia, ¿eso me permite desobedecer a la palabra? Porque estoy bajo la gracia, ¿quiere decir que la gracia es más permisiva con el pecado? El hecho de haber sido bendecido y cubierto con la gracia de Dios significa que puedo aprovecharme de la bondad y de la misericordia de Dios. ¿En qué sentido no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en todo lo que tiene que ver con las leyes sacerdotales. ¿Por qué ya no estamos bajo la ley? Porque las leyes sacerdotales, los sacrificios, ya no tienen vigencia. ¿Por qué no? Porque Jesús, en Hebreos, Jesús es el gran sumo sacerdote eterno. Ya no necesitamos sacerdocio. Ahora tenemos al gran sacerdote eterno que es Jesús. Y el sacrificio, hay que ofrecer sacrificios, ya no. ¿Por qué? Porque Jesús es el gran cordero sacrificado. Entonces, las leyes sacerdotales del Antiguo Testamento no tienen vigencia. Obviamente, en ese sentido, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Jesucristo. O las leyes rituales que habían. Ya no estamos bajo esas leyes rituales porque Cristo en la cruz cumplió toda la ley, dice la palabra. O las leyes sociales del Antiguo Testamento.
como la vestimenta y todo eso, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento en cuanto a leyes sociales, en cuanto a vestimenta, en cuanto a alimentación. Nada de eso, porque la alimentación que Dios pidió en el Antiguo Testamento era para cuidar a su pueblo. No comerás chancho, no comerás cerdo, porque el cerdo en el desierto produce triquina. Lávense las manos. Todo ese tipo de cosas eran leyes que tenían que ver con la salud, salubridad. Entonces, en ese sentido, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero Jehová no ha cambiado. ¿Qué quiere decir eso? Que las leyes y los principios morales siguen teniendo vigencia. El hecho de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿me permite matar? ¿Acaso la ley no decía no matarás? Pues bien, si no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, entonces ya no puedo matar, pues porque la ley decía matar, entonces ya estoy bajo la gracia, ¿ahora puedo matar? No cometerás adulterio. ¿Sigue teniendo vigencia o no? Cuando leo en el Antiguo Testamento los principios morales sobre el carácter de Dios, esos principios morales que me muestran quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios pedía a su pueblo, esas leyes siguen teniendo vigencia. ¿Entendieron? Es importante que entendamos esto, porque es un truco. Cuando la gente no quiere cumplir un principio moral del Antiguo Testamento, se va a agarrar con que ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y entonces, ¿qué significa eso? Ya no tengo que obedecer la palabra porque por la gracia es permisiva con el pecado. Me permite desobedecer la enseñanza bíblica. Eso se está dando en el pueblo de Dios. Y eso es lo que Malaquías va a atacar el día de hoy. Bueno, no sé si hay, pero por lo menos la próxima semana de todas maneras. Porque lo que Malaquías le está diciendo al pueblo es, entiendan, tú puedes haberte enfriado en estos 70 años en Babilonia, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Antes que llegaras a Babilonia, después que saliste de Babilonia, Dios sigue siendo el mismo. Y por lo tanto, honrar el nombre de Dios, honrar la palabra de Dios, sigue teniendo vigencia. Por eso, en el versículo 6, Malaquías 3:6 dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo misericordioso. Si nosotros fuéramos Dios y la gente nos hiciera lo que nosotros le hacemos a Dios, hace rato que la tierra estaría desierta. ¿No es cierto? Cuando alguien hace algo y tú te amargas y reaccionas, pero ¿cómo es posible, no? Y entonces manejábamos en el auto con mi hermana el tráfico allá en Lima. Yo le digo el tráfico de la fe. Es el tráfico de la fe. Si crees, todo es posible. Si crees, todo es posible. Se meten a la derecha, se pegan a la derecha para doblar hacia la izquierda porque es más rápido. Y entonces te cruzan ahí y tú... Yo me imagino ahí a Gerardo al borde del infarto, viendo cómo maneja esa gente. Y mi hermana estaba en el auto, manejando. Desde que subes, la pobre reniega. Míralo a este, y al otro, y mira, salvajes. Yo le decía, cálmate, déjale que pasen. ¿Pero para qué le voy a dejar pasar? Yo decía, si el mundo tuviera la paciencia de mi hermana, el mundo habría sido extinguido hace tiempo. Extinguido hace tiempo. Pero Dios, por su misericordia, nos aguanta. Y eso es lo que le dice Dios a través de Malaquías a su pueblo, ¿no? Le dice,
Por esto, porque Dios no cambia, porque Dios sigue siendo amor, porque Dios sigue teniendo misericordia, no habéis sido consumidos. Sin embargo, el hecho de que Dios no nos haya consumido, eso no significa que podamos desobedecer impunemente la palabra de Dios. Y el versículo siguiente dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. La fe auténtica es inseparable de la obediencia. La fe auténtica es inseparable de la obediencia. La religión muerta, como ven ustedes en pantalla: asistir a la iglesia, escuchar el mensaje, seguir igual. Resultado, una obediencia selectiva. Vivir apartado de las leyes de Dios, escogiendo las leyes que quiero obedecer y las que no quiero obedecer. No las obedezco. Las que no me gustan, no las obedezco. Las que me gustan, las obedezco, ¿no? En cambio, la fe auténtica, hermanos, escuchas la palabra, retienes la palabra, la pones por obra. Me llamó la atención las veces que esto aparece, ¿saben? La Biblia expresa la idea de obedecer, de guardar la palabra, cantidad de veces. ¿Se han puesto a pensar por qué? Miren lo que tienen ahí. Dice la palabra, por ejemplo, dice: guardar mis mandamientos, obedezcan a mi voz, cumplan mis estatutos, anden en mis caminos, oigan mi palabra, escuchen mi voz, pónganlo por obra, hagan mi voluntad, retengan la palabra, permaneced en la palabra. ¿Por qué lo repite tanto? 600 veces. Más de 600 veces hay la orden de Dios al pueblo para guardar, obedecer, escuchar, atender, cumplir. ¿Por qué Dios tiene que repetir 600 veces la misma orden? Porque somos necios. Le voy a leer versículos bíblicos que hablan al respecto. Levítico 18. Guardaréis pues mis estatutos y mis decretos. Deuteronomio 5. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 6. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Entienden? Cuando Dios te dice, guarda los mandamientos tú, pero tu hijo también. Dios te está diciendo, enséñale a tus hijos a guardar los mandamientos. Y a los hijos de tus hijos, enséñale a tus nietos a guardar los mandamientos. ¿Para qué? Dice, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Escucharon? Oye, pues, Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las vas a repetir a tus hijos. Andando en el camino al acostarte, cuando te levantes, las escribirás en los postes de tu casa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Esto muestra que no es natural guardar la palabra de Dios.
a pesar de que hayas pasado por un proceso de conversión genuino y que Jesús viva en tu corazón, no es natural guardar la palabra porque todavía tienes la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza está acostumbrada a desobedecer la palabra. Y por eso, hermanos, es que la palabra te insiste y te repite y te repite. Guarda la palabra, guarda la palabra. Toma decisión. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso, escuchar la palabra no basta. Escuchaba yo en Lima a una amiga que me decía que el marido ya no iba a la iglesia porque salía a pasear con sus amigos en moto. Y cuando ella le dijo, no te estás congregando, y él dijo, no, pero yo escucho la prédica. Sí, pero la palabra dice que te congregues. No, pero yo escucho la prédica. ¿De qué me sirve si no puedo guardar la palabra? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, ¿por qué somos así? ¿Por qué no guardamos la palabra de tal manera que Dios tiene que decirlo 600 veces? Tiene que repetirnos eso. ¿Saben por qué? Porque guardar la palabra es una decisión consciente que uno toma. El versículo de Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Malaquías 3, 7. Entonces Malaquías los va a confrontar. Versículo 7 dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. O sea, Malaquías está buscando una respuesta consciente. Malaquías le está diciendo, escúchame bien, Dios no ha cambiado, sus leyes morales no han cambiado, él sigue siendo el mismo, antes, ahora, después, él va a ser el mismo, sus leyes van a ser las mismas, su palabra va a ser la misma. Dios no ha cambiado, somos nosotros los que no guardamos su palabra, somos nosotros los que no obedecemos a su palabra, y 600 veces te lo voy a repetir. Y entonces Malaquías busca la respuesta. Y la respuesta del corazón es, vuélvanse a Dios. Vuelvan, tome una decisión consciente. Digan, Señor, quiero obedecer tu palabra. Dime cuál es tu palabra para obedecerla. Quiero obedecer tu palabra. Enséñame, abre mis ojos, Señor. Dime en qué estoy mal. Dime qué es lo que me falta para cumplir tu palabra. Abre mis ojos, porque quiero volverme a ti. Jesús le dijo a los sacerdotes, les habló y les dijo, duros de cerviz, porque les hablaba la palabra, pero ellos no, con ellos no era. Es mi oración, hermano, que Dios toque nuestro corazón y que en algún momento digas, abre mis ojos, Señor. Quiero que me digas en qué estoy fallando. Abre mis ojos, Señor, para obedecerte. Abre mis ojos, Señor, porque el resultado, cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios se vuelve a nosotros. ¿Vieron el texto? Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y acá esta palabra, cuando aparece me volveré, el hombre se vuelve a Dios en arrepentimiento, y Dios se vuelve hacia el hombre en gracia, misericordia, protección, paz. Hay un texto que dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren lo que hace Dios. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. Dios se vuelve hacia nosotros. Así funciona Dios. Hermanos, muchas veces nos alejamos del Señor, nos deslizamos del Señor. Y a veces tenemos que cambiar el rumbo, volver a Él. Cuando te vuelves a Dios, Dios se vuelve a ti. Y eso fue lo que Malaquías le decía al pueblo. No pueden seguir con esa fe desobediente. No pueden seguir con esa fe que no se comprometía con el Señor. No pueden seguir con esa fe superficial. Dios no se agrada de ese tipo de fe. Dios no se agrada de aquellos que viven una fe superflua. Dios busca una fe comprometida. Dios busca una fe que se refleje en amor, en guardar los mandamientos. Y entonces Malaquías los insta. Vuélvanse a Dios. No sigan ese camino. Vuélvanse a Dios. Y entonces, y termino. Recuerden que les dije al principio que cuando la palabra habla, incomoda. Que cuando la palabra te toca, te exhorta, te confronta, al mismo tiempo te incomoda. Entonces, el pueblo de Malaquías le responde: ¿en qué hemos de volvernos? Y la respuesta de Dios, Malaquías 3, 8 al 10. Abran su Biblia. Ahí lo tienen en pantalla. Malaquías 3 del 8 al 10. ¿En qué hemos de volvernos?, preguntaron. Y entonces Dios contesta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sintieron el golpe? ¿Por qué? Eso vamos a hablar la próxima semana. Porque el pueblo había estado 70 años de cautiverio. 70 años. Los sacerdotes, el pueblo levita, todo desapareció. Ya no había sacerdotes que predicaran la palabra. Ya no habían levitas que se ocuparan de los sacrificios. Eran esclavos en Babilonia. Tenían que honrar a la religión babilónica, no al Señor Jehová. Y por eso ellos dejaron de sostener al pueblo levita. Ellos dejaron de sostener el sacerdocio. Ya no había, pero ahora estaban de regreso. ¿Y qué es lo que está diciéndole Malaquías? Les está diciendo: durante esos 70 años, ustedes debieron seguir haciéndolo. Debieron seguir honrándome para que el ministerio espiritual continuara. No lo hicieron. Y entonces cuando Malaquías les da la estocada final, yo creo que ellos ni se imaginaron lo que les estaba diciendo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Y en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Pero un momento. Esto es la ley, no la gracia. Mentira. Esto es principio divino. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por lo que nos has enseñado. Padre, tú no cambias. Tu palabra no cambia. Leemos el Antiguo Testamento porque creemos que ahí encontramos a Dios igual que en el Nuevo. Creemos que tu carácter sigue siendo el mismo, que tus principios siguen siendo los mismos. Y por eso, Señor, queremos honrarte siempre, con todo lo que hacemos. Queremos, Padre, guardar tu palabra en todo sentido. Abre nuestro corazón, Padre, para que en esta iglesia seamos obedientes a tu palabra. No solamente, Padre, con diezmos, ofrendas, nada más, pero obedientes en todo. Obedientes en congregarnos, obedientes en escudriñar tu palabra, obedientes en ser santos, obedientes huyendo de la fornicación, obedientes amando a nuestras esposas, obedientes en todo sentido, guardando tu palabra completamente. Porque entonces cuando nos volvamos a ti, tú te volverás a nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.